vocabulario. Eh, y la verdad que, a ver, me adelanto un poquito. Yo las conozco a las chicas de económicas y yo terminé por otro lado, en seguridad e higiene. Y lo que aprendí en esos 4 años en económicas, los conceptos que tuve, los pude aplicar perfectamente en todo mi desarrollo profesional, aunque no haya terminado como contador. Sí, sí. Con éxito lo confirmo. Lo que me ha brindado la universidad me llevo para siempre y lo aplico todos los días. Mira qué bien. Bueno. Muchas veces se piensa que si no te llevas el cartón, no hay éxito. Y no. Y el éxito también está en otro lado. Sí, sí. Muy bien. Sí, está en ver cuáles son las prioridades de cada uno, ¿no? Depende de las prioridades por ahí de cada uno. Pero bueno, esto está bueno para decirle a los chicos que por ahí están iniciando, que están volviendo a la universidad, que habían varios que estaban retomando el estudio, y está bueno para eso, para digamos, que se animen, ¿no? Que por más que no se lleven el cartón, o que cueste llevarse el cartón, ¿sí? Que hay que tener fuerza, esperanza y ver qué es lo que a uno le gusta. Esto que vos decías, Pablo, recién, de que no terminaste como contador, pero te sirvió muchísimo, ¿sí? Y hay muchos que no terminaron como contador y hoy están haciendo la licenciatura, o por lo menos el año pasado compartimos materia, que no habían terminado como contador y que quizás no era para ellos contador público, que ahora que se abrió la licenciatura dijeron, voy por acá, ¿no? Sí, no, a ver, aclaro este punto. Obviamente que tenemos que perseguir la frutilla del postre, que sería el título, porque para eso estudiamos y en definitiva es lo que nos termina abriendo muchas más puertas. No hay que dejar de perseguir el recibirse. Lo que digo es que en el camino también se van consiguiendo otros logros, que muchas veces no se materializa en un título, sino que se materializa en el día a día laboral y lo terminás viendo a largo plazo. Iba por ese lado mi Sí. Muy bien. Pasito a pasito. Tal cual. Estamos esperando a Paula, que tiene problemas de conexión. Acá estoy. Está Estoy con con nosotros. Está con nosotros. Acá estoy, no tengo internet. No tengo internet desde ayer, que no tengo. Así que bueno. Costará Está con pelearme nosotros con y está con FP. problema de conexión. Y estoy con el celular. Así Bien. que bueno, ya estamos. Todo suyo. Yo bajo mi camarita. Bueno. Se nos perdió Leo, ahí está. Ahora está. Bueno, buen día a todos. Se despertó la niña. Bueno, acá estábamos con las mariposas del Leo. Acá estamos en planeamiento y control. Vamos a hablar nuevamente de la empresa nacional, porque ya la hemos presentado en otras cátedras. Bueno, les cuento, Tuboscope es una empresa, su razón social es Tuboscope de Argentina S.A., está acá en Comodoro, pero también está en Cañón Seco, Los Pedales, en Las Heras, en Panamérica, en la parte de Cerro Dragón, en Escalante. También está en otras provincias, en Neuquén tiene varias bases operativas, en Mendoza. En Buenos Aires está la casa matriz de la denominación social argentina. Bueno, ahora les voy a contar, pasemos a la otra. Para que tengan un vistazo de lo que es NOP en el mundo, encontramos esta información. Tiene 60.000 empleados en todo el mundo. La corporación ha comprado más de 200 adquisiciones de diferentes líneas de negocio o actividades. Trabaja en 70 países.
está en 897 locaciones en el mundo, su casa matriz está en Houston y tiene ingresos anuales de unos 19 billones de dólares. Esto es todo antes de pandemia. Y una capitalización de mercado de 35 billones de dólares. Esto es para que conozcan más o menos en dónde está situada la empresa. La corporación llegó hace unos años, antes era una empresa más familiar, y hace ya en un proceso de unos 5 años ha comenzado a entrar a esta corporación. Y dentro de la empresa, los que vivimos toda esa etapa, hubo una diferencia, ¿no? Empezaron a llegar más procedimientos, eso fue lo que más cambió. Bueno, y lo último fue lo que hemos comentado en las clases, es la llegada del sistema integrado GD Edwards, que es lo último que la corporación trajo a la Argentina. Las líneas de negocio que tiene en la Argentina son Tuboscope, que es la más importante, que es toda la que es inspección de tubulares, de herramientas, de equipos de perforación, de inspección en la boca de pozo. Es la línea de negocio monopólica que tiene Tuboscope. No hay competencia importante dentro de la Argentina. Y acá en esta región no hay directamente. Después está Wellbore Technology. Ahí tenemos todo lo que es fluidos de perforación, control de sólidos, telemetría, que es de Medetotco. Rig System, en la Argentina se han vendido hace unos años unos equipos de perforación, porque no tiene fábrica, diseña y fabrica equipos, plataformas en el mundo, tiene en diferentes, más en Brasil, y después hace todo lo que es el soporte técnico de estos equipos, de las herramientas, y esa es una división en la Argentina. Y después Completion y Production Solution son todo lo que es tubulares que fabrica y vende, importa en la Argentina directamente de casa matriz y vende a las operadoras. Bueno. Luego de nuestro trabajo vamos a presentar diferentes matrices que siguen los chicos. Bien, en este trabajo lo que hicimos es tratar, ¿sí?, de poder o de analizar no solamente la empresa, sino también el ambiente en el que está. Para eso utilizamos distintas herramientas. Para analizar el entorno macroeconómico, lo que hicimos fue el análisis por medio de la matriz de Pestel, ¿sí? Este análisis de Pestel tiene que ver con un análisis externo, macro, ¿sí?, del entorno, donde vamos a analizar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. También vamos a hacer un análisis, ¿sí?, sobre las 5 fuerzas de Potter o el análisis de competitividad, ¿sí? Y por último vamos a hacer un análisis FODA, ¿sí? Con todo esto que hemos hecho y hemos logrado, ¿sí?, poder identificar a la empresa, saber cuáles son las fortalezas, las debilidades que tiene, las oportunidades, vimos las problemáticas y también realizamos distintas soluciones o propuestas de mejora. Vamos a empezar, ¿sí?, con el primero, que es la parte interna de la empresa, vista desde el lado del cliente, de todos los clientes, del público de interés, ¿no? Entonces, no solamente vimos la visión, ¿sí?, de la gente que está dentro de la empresa, sino también todo los proveedores, los clientes, y fuimos haciendo entrevistas a proveedores, clientes, para poder identificar cuáles son las amenazas de estos nuevos competidores, y acá vimos que en cuanto a las amenazas de nuevos competidores, la empresa no tiene, si bien toda industria atractiva atrae nuevas empresas,
este tipo de empresas necesita de grandes inversiones. Ustedes vieron hace un rato, Paula les contó, la dimensión de la empresa. En ingresos anuales se están hablando de billones de dólares, ¿no? Entonces, una empresa como esta es difícil de generar en el mercado. Esto es quizás una de las características que tiene la empresa, es que está muy bien ubicada, que está en una etapa de madurez de la empresa, y todos los entrevistados han estado de acuerdo que es una empresa que está fuerte en el mercado. Otra de las cosas que analizamos es el poder de negociación de los compradores, ¿sí? La empresa, o de los clientes. La empresa tiene pocos clientes. YPF es el mayor cliente. Tiene otros como CAPSA, Tecpetrol, Sinopec. La amenaza que pudimos ver en esto es que al ser pocos clientes, ¿sí? Y que YPF es uno de los mayores clientes, por lo tanto decide a veces, ¿sí?, afecta en el tema del precio, porque en muchas ocasiones han solicitado descuentos y no ha quedado otra opción que aceptar los descuentos que ellos proponen, ¿sí? En cuanto al precio, muchas veces está determinado también por ellos. Esa es una de las amenazas por ahí que podemos llegar a tener cuando son clientes, tenemos clientes que cautivan nuestra actividad. En cuanto a las amenazas de productos sustitutos, no vimos que existían amenazas, ¿sí? Y que la empresa, si bien hay productos sustitutos, ¿sí? No vimos que existían porque la empresa está muy bien catalogada, ya sea por los costos que tiene y porque es una empresa consolidada. En cuanto al poder de negociación con los proveedores, si bien hay una amenaza impuesta por la actividad, ¿sí? Los insumos de las actividades no tienen muchas posibilidades de negociación. En este caso sí encontramos una amenaza, ¿sí? Porque los precios están dados, ya sea los insumos están dolarizados, sí se han logrado negociaciones con esto, que Paula en alguna de las charlas por ahí lo ha comentado, ¿sí? Que ha conseguido, después de muchos años, logró dolarizar algunos productos y de esa manera, ¿sí? Y negociar que se le otorgue a principio de años una negociación, se realizan negociaciones para ver cuál es la cantidad de insumo que va a necesitar durante todo el año. Lo van pagando a medida que se va recibiendo el producto. Pero estos productos están dolarizados. Después sí, hay temas como el gasoil, el transporte, que van aumentando y que no nos queda otra opción que ir recibiendo los valores actualizados, ¿sí? La rivalidad entre los competidores es la fuerza que se da en estas otras 4 fuerzas, ¿sí? Y define la rentabilidad del sector, y mientras menos competidores se encuentren en el sector, es más rentable la empresa y viceversa. Por eso decimos que es una empresa, ¿sí? Que se maneja bien, que tiene y que está haciendo buenas, digamos, no se ve muy afectado solamente por las amenazas de los insumos o del poder de negociación con los proveedores. Bien. ¿Seguimos? Ahora, sí, creo que no me ando por pasar. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis de Pestel, que lo va a empezar a comentar Leo. Ahí se ve, no, se parece que se me salió. Ahí se salió. Está como colgada la... ¿Qué lo parió? Bueno, nosotros hicimos un estudio de... Sí, yo lo hablo, esperá que yo lo hablo, pero... esperar acá. Del público, de todo el público, sí, ¿no? de factores por ahí políticos. Ahí. Bien. ¿Se ve, no? Bien. ¿Ven? Leo, ¿te ves? Sí. Se ve mal. Nosotros hicimos entonces análisis de Pestel, como decía Gabriela,
de factores políticos, económicos, sociales, demográficos, tecnológicos, ecológicos y legislativos. Con respecto a los políticos, hemos transitado en el último tiempo un cambio de gobierno, el cual impactó también en lo económico. Voy a contar una anécdota que nos han contado en las entrevistas, que cuando hubieron unas pasos en septiembre más o menos de 2019, de un día a otro cambió el dólar un 50%, de 40 que estaba pasó a 60, el dólar oficial, o ese blue, pero tenían que vender ellos, o sea, la empresa vender a un dólar de 40, cuando después los insumos se pagaba con un dólar de 60, por este cambio de gobierno y políticas que en su momento lo aplicó el gobierno que estaba en ese momento. Con respecto a otras condiciones políticas más locales, la empresa opera en la cuenca del Golfo San Jorge, entonces tiene por ahí mucha incidencia en la municipalidad como Rivadavia, Radatili, Cañadón Seco, Caleta Olivia, son como, y ahí ya se acuerda con políticas locales y controles que también se hacen en ese marco, ¿no? Controles de medio ambiente, con impuestos que se abonan en esas localidades. Con respecto al factor económico, el impacto de la pandemia también ha bajado esa rentabilidad que les mencionaba Paula, por una cuestión de que la economía se paró a nivel mundial. El barril del WTI que se comercializa acá en la región se ve afectado como todo el contexto del petróleo, y eso sin dudas afectó mucho a esta empresa, lo cual tuvo que tomar decisiones. En el contexto legislativo también hubo no se podía despedir gente, pero también se podía arreglar por doble indemnización, entonces la empresa por ahí con algunas personas decidió negociar doble indemnización, y con eso lo que implicaba mayores costos en el primer momento, pero a la larga también reducir el volumen de empleados. Los aspectos sociales demográficos, las regulaciones sindicales, y eso está muy metido el sindicato en la empresa, por una empresa grande, y hay cuestiones de índole, por eso, de ingreso de personal o ingreso por ahí, tienen que ir negociando con el sindicato, ¿no? Esta relación simbiótica que tiene que haber con el sindicato por una cuestión de la operatividad también, porque si no, por ahí se para la actividad y se complica, ¿no? Con respecto a lo tecnológico, Paula lo mencionaba y lo hemos estudiado también. La empresa hace poco cambió el sistema, que es el GE-World, que cambió y emigró a un sistema, entonces la tecnología empezó a avanzar desde otra manera, lo atravesó la organización de punta a punta, y ahora está más controlado, y cada persona en cualquier parte del mundo, como decía Pablo, tiene centrales en Boston, en Estados Unidos, puede estar mirando qué pasa acá en la región, entrando a ese sistema y viendo cómo la gente carga o no carga información, o cómo va la facturación, o cómo va el ritmo de la operación, ¿no? Con respecto a la facturación, la empresa factura en dólares, entonces el tipo de cambio es algo que tiene que estar constantemente viéndose por diferencia de cambio, diferencia de factura. Si factura a un tipo de cambio en una economía tan fluctuante como la nuestra, por ahí tienen que hacer por mayores costos, hacer otra factura. Si el proveedor también, siempre van negociando, ¿no? Si el proveedor se fija un precio, pero al ser en dólares, esta fluctuación también hay que controlarla constantemente, nos decían los operarios de facturación. Respecto a lo ecológico, ellos tienen controles tanto del Ministerio de Ambiente de provincia y de las ambas provincias, que en este caso nosotros nos abocamos más al sur, a la cuenca del Golfo San Jorge. Tiene el Ministerio de Ambiente de Chubut y el de Santa Cruz, y a la vez las Secretarías de Ambiente de Comodoro Rivadavia y Caleta, que hacen inspecciones periódicas del tratamiento de la operación que ellos hacen, ¿no? Sobre todo con tubulares.
Así que ahí estamos. Ahora te paso con el... Ahí está, nomás. Ahora ahí vamos con... Ahí estamos con FODA. Bueno. Hicimos un análisis FODA, que es una forma estructurada de elaborar un diagnóstico de la realidad interna de una organización y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve. Los componentes externos son las amenazas y oportunidades del entorno y el ambiente, mientras que los componentes internos son las fortalezas y debilidades de la organización. Esto se hace con el fin de aprovechar las oportunidades externas y neutralizar las externas. El FODA nosotros lo hicimos en función a los resultados de las entrevistas que hemos realizado a los diferentes integrantes. Como fortalezas podemos citar, por ejemplo, la línea de servicios de fluidos, una línea con una calidad de servicio importante y con precios competitivos, nos comentó el gerente de la línea. Son número 1 con respecto a la competencia que hay en el mercado. Bueno, con respecto a inspección, ya lo dijimos, pero es una línea monopólica, donde no hay competencia. Entonces tienen realmente en toda la región y en todas las provincias donde las operadoras necesitan este servicio, la empresa es el monopolio. Financieramente vemos que es otra fortaleza, la empresa financieramente es fuerte. Esto lo han dicho clientes, lo han dicho proveedores, y también internamente toda la parte de finanzas nos ha comentado esta misma fortaleza. La empresa en las diferentes crisis ha podido superarlas, algunas más ajustadamente, otras más cómodamente, pero realmente el hecho de tener sus finanzas limpias permite poder seguir cumpliendo con los compromisos que asume. Y otra fortaleza que tiene la compañía es una supervisión fuerte, orientada hacia el cliente, para resolver todas las situaciones del día a día. Es realmente el icono importante dentro de Tuboscope, la supervisión. Como oportunidades, nos comentó el gerente de fluidos que, a ver, a nivel mundial, en el 2014 se compró esta adquisición, esta línea de fluidos, y dice que en la actualidad se han vendido en todo el mundo excepto en la Argentina. En la Argentina todavía el fluido es rentable. Entonces él dice que puede ser una oportunidad de venta, ¿no? La línea, dentro de la Argentina, algún competidor. Como otra oportunidad, y lo vamos a ver en las debilidades, teniendo mejor comunicación con el cliente se podrían aumentar las actividades en algunas líneas de servicio. Esto lo hablamos con clientes que hemos hecho entrevistas. Esto también puede generar oportunidades de aumentar la cartera de negocio también. Como debilidades, encontramos que hay una falta de comunicación con el cliente de toda la línea gerencial y de jefatura. En algunas unidades de negocio nos comentó esto, o también en las entrevistas que hicimos con algunos clientes. También nos comentó que al separarse las líneas de negocio se hace muy difícil poder mantener las tarifas actualizadas, porque con cada línea tiene que hablar con diferentes personas, no hay una unificación, y como que se hace muy burocrático y muy complicado que el cliente pueda mantener dentro de las tarifas actualizadas. Y con respecto a esto que comentábamos, que en fluidos se ha vendido toda la empresa, excepto en Argentina, hoy Argentina no cuenta con un soporte técnico internacional que es interesante y es importante y es necesario para poder tener una mejor atención al cliente, ¿no? Con respecto a las amenazas, un cliente también nos dijo que estaban evaluando el reemplazo de NOP en una de las líneas de negocio, por todo lo antes expuesto.
también dice que ha quedado cautivo en la zona de Escalante, la empresa decide entrar dentro del yacimiento de YPF y hacer la base de operaciones de esa zona dentro del mismo cliente. Entonces, los demás clientes quedan como rezagados o entienden o sienten que no son prioritarios para NOP en las órdenes de servicios que ingresan. Esto entiendo que puede ser mejorado con una mejor comunicación. Y con respecto a YPF, nos comentaron que están necesitando los equipos de fluidos instalar silos de baritina. Bueno, y están todavía analizando financieramente si pueden cumplir con este requerimiento del cliente más importante en lo que es la zona de la cuenca de Neuquén. Bueno, esas son los FODA que hemos analizado en función a las entrevistas. Bueno, Gaby nos va a contar lo último que hemos analizado del trabajo. Hemos analizado que la problemática que vemos es un tema que estuvimos hablando ya en toda la cursada, que es un tema de comunicación, tanto en lo que es atención al cliente como en la negociación de los sindicatos, ¿sí? Acá hicimos posibles soluciones, ¿sí?, para la atención al cliente. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los clientes más importantes nos comentaba que ellos, esto que Paula decía recién como debilidades, ¿no?, que se sentían primero haber sido como dejados de lado, que antes la cultura dentro de la empresa, el gerente de la empresa iba y conversaba con el cliente, ¿no? Tenían una muy buena comunicación entre los gerentes de empresa y eso había logrado el desarrollo de varios servicios. Entonces dice, cuando esta persona se va de la empresa decide cambiar su estructura y cambia todo. Ahora, después Pablo seguramente le vamos a hacer algunas preguntas, ¿no?, que él nos estuvo comentando también de su percepción, ¿no?, pero cambió muchísimo el tema de la comunicación en la empresa, tanto interna como externa. Y externamente, los clientes y los proveedores lo perciben, ¿sí? Para este problema de falta de comunicación y atención al cliente, que los clientes se sienten dejados de lado, que los clientes sienten hoy que no pueden, no saben a quién pedirle, y también a la hora de facturar, porque a ver, el tema es, estamos en la empresa, tenemos partidas de dinero para que ustedes nos hagan los mayores costos y no lo están haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en contacto, esto le corresponde a alguien, entonces no hay una buena comunicación y esto implica que para ellos, ¿sí?, están previendo determinados fondos para la empresa Tuboscope que no los está reclamando. Entonces, ¿cuáles son esas posibles soluciones? Desarrollar puestos de trabajo comerciales que trabajen en forma transversal dentro de las líneas con un alto enfoque al cliente, ¿sí? Unificar, ¿sí?, que haya un coach, que haya algún negociador para unificar y poder ver cómo vamos a trabajar hacia el cliente. O desarrollar dentro de cada línea puestos comerciales que trabajen con un enfoque al cliente para el desarrollo de nuevos negocios. Esta otra cosa que nos decían, nosotros necesitamos a alguien que venga y hable con nosotros, ¿sí?, que se comunique de par en par, ¿sí?, y que nos diga, estos son los servicios que tenemos, o estos son los servicios que nosotros necesitamos, ¿pueden hacer algo? Y ver una empresa tan grande, a ver qué posibilidades de esos negocios que hoy están necesitando les podrían llegar a prestar. Capacitar a las gerencias y jefaturas actuales sobre la atención del cliente y desarrollo de nuevos negocios. Esto lo que va a producir, el impacto que va a producir, es el aumento de las ventas. Este problema de comunicación también lo vimos
en la parte de personal, la comunicación y la negociación con los sindicatos. ¿Cuáles eran uno de los problemas que nos comentaban gente de Neuquén? ¿Sí? Nos decían, hoy no tenemos la disponibilidad, ¿sí?, de enviar gente que necesitemos de Comodoro a Neuquén. Eso los sindicatos a veces no nos los permiten. Y quizás falta el tema de desarrollar a alguien dentro de la empresa que sea un mejor negociador con los sindicatos. Bien, hasta acá estábamos, presentamos a la empresa, hicimos este análisis, hicimos estas propuestas, y bueno, queríamos ver si los chicos tenían alguna pregunta para hacernos, y si no, invitarlo a Pablo a conversar con nosotros. O si quieren las preguntas, vamos después. Dale, Gaby. Avancen con Pablo. Bien. Entonces, primero, agradecer a todos, primero a todos los que nos escucharon, agradecer a los entrevistados, ¿sí?, a nuestras familias también que nos han bancado en todo este trabajo que estuvimos haciendo, y hemos prestado la atención necesaria, a vos, Federico, y bueno, y principalmente a nuestro invitado, que es Pablo Jiménez, que es técnico de seguridad e higiene, y que es el gerente de seguridad e higiene de la Argentina. Así que, Pablo, te invito a que hables con nosotros y que nos cuentes un poquito de vos, que nos cuentes tu historia dentro de la empresa. Empecemos. Tecnografía. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. Justamente, mira, ¿quién me presenta, no? Mi llegada a la empresa viene de la mano de Gabriela. Yo cuando era alumno de la Facultad de Económicas, aquí en Comodoro, me inscribí para hacer un curso de tango, gestión, y bueno, Gaby era la capacitadora, la instructora. Y siempre me quedó muy marcado una frase que ella dijo o nos comentó a quienes estábamos estudiando, que ella conocía a mucha gente, tenía muchos conocidos y colegas que trabajaban en muchas empresas y había tenido muchas oportunidades de presentar alumnos y que habían podido ingresar a la industria y tal. Y en ese momento, con un compañero que yo estaba estudiando, yo le dije, esta chica a mí me va a abrir las puertas. Y bueno, así fue. Se abrió una pasantía en Tuboscope, y yo me inscribí en la pasantía y bueno, recomendado por Gabriela, Paula me entrevistó, pude ingresar. Paula fue mi primera jefa formal, si bien yo ya había tenido otros trabajos, habían sido en negro, de trabajar en una heladería, esto con 23, 24 años. Trabajar en una heladería, trabajar en atención al cliente en una casa de computación. Bueno, de esta manera pude ingresar a Tuboscope como pasante dentro del área de sistema de gestión. Para este entonces, yo estaba un poco en conflicto con la carrera, y bueno, ahí es donde conocí o se me abrió la ventana de gestión. Dentro de la Facultad de Económicas estaba voy a tratar de ser más conciso. De la Facultad de Económicas estaba la tecnicatura en aquel entonces, gestión ambiental. Me interesó y bueno, hice esa carrera, la cursé. Esto fue lo que moldeó un poco mi perfil y me hizo de alguna manera, me abrió camino a poder entrar con la pasantía en Tuboscope. Empecé a trabajar con Paula, empecé a conocer y a capacitarme sobre el sistema de gestión. Tuve la suerte, y esto yo lo he conversado con los chicos en la entrevista anterior, la suerte de que mi primera jefa formal me haya tocado una persona que me dio libertad de crear, de desarrollar cosas, y eso
potenció mi desarrollo, mi crecimiento profesional, y hoy en día digamos, esa posibilidad que tuve, puedo decir que digamos, me permitió desarrollar el plus. Siempre cada uno lleva un plus, algo que le aporta a la profesión desde el lugar que le toque. Que es esto de poder ser creativo, de poder innovar, de poder buscarle una mirada alternativa a las cosas. Bueno, yo tuve la suerte de que mi primera líder me haya permitido desarrollarme en ese sentido. Tuve la pasantía durante 5 o 6 meses, luego me preguntaron en la empresa si quería entrar formalmente, a tiempo completo. En ese entonces, mi situación me permitía poder seguir estudiando solamente, entonces dije que no, que quería seguir con la pasantía. Bueno, evidentemente en ese momento la empresa tenía otras necesidades, entonces cortó con la pasantía. Me fui a trabajar a otra empresa en el área de administración. Sucede una situación particular, personal, que bueno, se me va mi mamá, y mis prioridades cambiaron. Ahí sí, ahora sí, ya necesitaba tener un trabajo a tiempo completo, y ahí es donde Paula me contacta nuevamente, se abre nuevamente la posibilidad ya para entrar a trabajar como empleado en la empresa, y el 19 de marzo del 2007 ingreso nuevamente a Tuboscope, un par de meses cubriendo una suplencia en el área de compras, y luego ya sí, full time con sistemas de gestión. Sucede un pequeño cambio dentro del departamento en el que estaba liderando Paula en aquel entonces. Paula era, no sé si Paula comentó su desarrollo dentro de la compañía, pero Paula en aquel entonces era la líder del sistema de gestión para toda Argentina, lo desarrolló, el sistema de gestión fue quien lo certificó. Gracias a eso, hace 16 años que la empresa está certificada en normas ISO 9001 y 14001. Bueno, el cambio que se generó fue que se fusionó. En aquel entonces estaba el departamento del sistema de gestión por un lado, con Paula y yo, y por otro lado el departamento de seguridad e higiene, con sus referentes en cada una de las regionales, en Comodoro, en Neuquén, Mendoza. Se generó una fusión donde el sistema de gestión pasó a pertenecer al área de seguridad, higiene y medio ambiente, y ahí es cuando Paula sigue su carrera dentro del área administrativa, y ahí es donde mi mirada o mi función dentro del sistema de gestión requirió ampliar mis conocimientos, porque ya tenía que empezar a ver cuestiones de seguridad e higiene. Entonces me empecé a capacitar, me empecé a formar. De mi posición de asistente de sistema de gestión pasé a quedar como técnico de campo y de gestión en el área de seguridad, higiene, medio ambiente y calidad. En 2007, del grupo de trabajo de Comodoro, se me hicieron una búsqueda interna y bueno, me dan la posibilidad de tomar la jefatura regional del departamento de seguridad, aprendiendo siempre. Cuando uno toma estas posibilidades, las hace con un montón de dudas, pero siempre con la fuerte y siendo responsable y poniéndole el corazón a las cosas, todo se aprende. Es cuestión de querer. Siguió transcurriendo el tiempo, se genera esto que comento. Entonces, en aquel entonces había una gerencia a nivel país para todas las líneas de negocios en el departamento de seguridad, higiene y medio ambiente, y como se genera esta división, esa gerencia quedó para una de las líneas de negocios y quedó disponible una nueva posición, la misma posición de gerencia, pero para la otra línea de negocios, que es donde estoy yo ahora, que es la de inspección, la de Tuboscope. Y bueno, ahí es donde me ofrecen la posición, y bueno, desde el 2017
estoy ocupando la posición actual, obviamente con un montón de temores y en aquel entonces, pero aprendiendo todo el tiempo, y esto que yo comentaba al principio, de que el paso por la universidad es muy importante y que independientemente de que enfoquemos inicialmente hacia un lado y luego terminemos en otro, siempre nos deja un montón de herramientas. Siempre es importante, digamos, materializar todas las herramientas en el área que haya sido que las adquirimos, porque las terminamos capitalizando. Y bueno, esta es un poco mi historia resumida dentro de NOC. La verdad, sí, un comentario final. Había tenido una devolución parcial del trabajo, pero bueno, al ver la presentación, creo que han podido captar perfectamente la problemática de la empresa, esta bajada de línea de la empresa corporativa a la empresa familiar, este cambio radical que se generó no solamente dentro de los departamentos y de las líneas de negocios y de las estrategias comerciales, sino también desde el punto de vista humano, cómo nos hemos tenido que adaptar a trabajar de otra forma, a relacionarnos de otra forma. Al verlo todo presentado así en tan pocos slides, impacta, ¿no? Por todo lo que hemos tenido que pasar quienes transitamos toda esta transformación. La verdad que los felicito, las felicito, han hecho un trabajo impecable. Me encantó. Pablo, bueno, muchas gracias. Pablo, vos comentabas algo que había cambiado tanto que hasta las oficinas, de tener el espacio, ¿no? Todo abierto, las oficinas empezaron a cerrar sus puertas, ¿no? ¿Fue algo así? Esto que yo... Sí, tal cual. Esto que yo decía recién, de que nos tuvimos que adaptar, la forma de trabajo en una empresa familiar donde de alguna manera, si bien hay funciones claras, todos hacen un poco de todo, y donde si yo estoy en el área de seguridad, pero las chicas de compras necesitan una ayuda, bueno, me cruzo de oficina y conversamos, y por ahí con una mirada desde el punto de vista del sistema de gestión o de otra experiencia puedo aportar algo. Sucede y sucedía. Porque te van a ver. Esta bajada de línea donde las responsabilidades están marcadas mucho más fuerte, eso se fue limitando y digamos, las conexiones y las tareas interdisciplinarias o interdepartamentales de alguna manera también se fueron limitando, porque un poco la bajada de línea es no te metas donde no te corresponde. Y visualmente es muy representativo esto de que transitas hoy por los pasillos de la empresa y donde antes todas las puertas de las oficinas estaban abiertas, hoy la mayoría están cerradas. Y donde hay que golpear o pedir turno para hablar con un compañero o con un líder del sector, donde antes era totalmente diferente, mucho más dinámico. Esta formalidad que nos han bajado, que uno las entiende y seguramente tiene un porqué, de hecho tiene un porqué, pero esta formalidad que nos han bajado se nota mucho y ha generado un impacto en la manera hasta incluso de relacionarnos, ¿no? Saliendo del plano comercial y estratégico, la manera de relacionarnos como compañeros de trabajo. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Entonces, ¿estás de acuerdo que hay que mejorar las comunicaciones? En definitiva, volviendo al final del trabajo y a la propuesta de mejora de las chicas y de Leo. Creo que en lo que hemos fallado, que cuando se planificó de la manera que se haya hecho la bajada de línea, y dentro del término bajada de línea entran todo lo que han explicado los chicos, desde los nuevos sistemas, nuevas modalidades de trabajo, procedimientos, etcétera, etcétera. No se puso cabeza en
pensar cómo iba a impactar eso en la empresa y qué rebote iba a generar en la empresa. Si nos hubiéramos adelantado y hubiésemos pensado en tener estas figuras, cuando la escuchaba a Gaby hablar de las propuestas y esto de desarrollar perfiles estratégicos, pensaba en algo que está muy en boga ahora, esto de los facilitadores, que son personas claves dentro de la organización que acercan procesos, acercan personas, acercan las soluciones a los problemas. Claramente si hubiéramos tenido esa impronta a la hora de recibir esta bajada de línea, el impacto no hubiese generado tantos escombros, sino que hoy estaríamos parados de una manera diferente. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hubiera sido muy importante tener la comunicación sostenida de otra manera y haber pensado previamente en cómo iba a repercutir en la comunicación dentro de los pares y dentro de los departamentos, en la empresa, ¿no? En la compañía. Claramente es una necesidad que tuvimos en aquel entonces y que hoy la seguimos teniendo. Muy bien, perfecto. Si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta. ¿O no? Estamos a disposición. Tienen miedo después que preguntemos. No creo que... Es el momento, ya lo tenemos a Pablo acá conectado, lo tenemos al grupo, así que es el momento. Igualmente, muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, por el de los compañeros tuyos también de trabajo. El tiempo que le han dado a los chicos del grupo con anterioridad, no solamente hoy que se han levantado un sábado temprano para estar con nosotros, sino todo el tiempo que le dieron a lo largo del proceso, ¿no? para este trabajo. No, por favor, un placer. Un placer y me encantó que me hayan tenido en cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, quedamos así porque los chicos, si no hay preguntas, lo dejamos a Pablo entonces. ¿No tienen preguntas? Que continúe con sus actividades. Bueno, gracias, Pablo. Entonces, te agradezco. Y bueno, a no aflojar, seguir metiendo, que queda poco. Genial, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Adiós.